Hola, hola, bellos seres. Hoy vamos a estar reflexionando sobre los traumas y viendo cómo es que podemos sanarlos. Y mientras platiquemos de esto, voy a estar jugando con plastilina porque me he dado cuenta que si estoy haciendo dos cosas a la vez me concentro un poco mejor en lo que estoy diciendo. Entonces voy a estar tratando de hacer esta figurita que me encontré en el internet, que se me hizo un dinosaurio muy bonito. Así es que vamos a ver si nos sale mientras platicamos. Ok, primero que nada, ¿qué es un trauma? Un trauma para mí es una identidad que se forma en silencio. Se forma en silencio a raíz de un evento traumático, de algo que sucedió que te dolió mucho. Y digo que es una identidad que se forma en silencio porque realmente no lo hacemos tan consciente como podríamos llegar a pensar. Es más bien como una respuesta automática del cuerpo que hace para protegernos, como para no volver a sentir o a vivir lo que vivimos en ese momento. Más si estás pequeño, porque a veces podemos vivir traumas, eventos traumáticos en nuestra adultez y podríamos pensar que tomamos la decisión consciente de, por ejemplo, yo ya voy a cerrar mi corazón y nunca voy a volver a amar porque me hicieron esto, porque me lastimaron, porque X, Y, Z, ¿no? Podríamos pensar que es una decisión más consciente, pero no sabemos ni en qué nos estamos metiendo. O sea, no estamos conscientes de las consecuencias que puede llegar a tener el tomar esta decisión. Y las consecuencias de un trauma es que se te olvida tu verdadera esencia, tu ser, lo que eras antes de la herida, porque te llegas a identificar con ese personaje que se creó. Por eso precisamente el sanar un trauma significa volver a tu ser, volver a tu verdad, limpiarte, sanarte de todos los personajes o identidades que has creado en base a eventos que te lastimaron. Eso es sanar un trauma, volver a ti, volver a tu verdad, a tu esencia, lo que eras antes de la herida. Dejar de identificarte con el trauma porque al final de cuentas el trauma no eres tú, es solo lo que tu sistema nervioso tuvo que ser para sobrevivir ese momento. Entonces a lo que queremos volver es a nuestra naturalidad, a nuestra verdadera esencia para vivir desde ahí y no desde algo que no somos. Por eso a veces nos llegamos a sentir tan mal o perdidos o reprimidos porque estamos actuando como alguien que no somos realmente y eso se va a sentir siempre mal, siempre incómodo. Entonces para mí eso es esencialmente un trauma. Un personaje en el que nos convertimos automáticamente después de algo traumático que vivimos. Ahora, no tiene que ser algo realmente así súper dramático o terrorífico lo que nos pase para generar el trauma. Puede ser algo pequeñito, como la carrilla. En la cultura mexicana tenemos mucho la carrilla, que en otros lugares le llamarían bullying, pero normalmente se hace con cariño, se hace como para aceptar nuestros errores, como para suavizarlos. Así lo veo ahora la carrilla, ¿no? Rica la carrilla a veces. Pero para un niño sí puede ser traumático. Que tu familia te dé carrilla, que tu mamá, tu papá te den carrilla, se burlen de ti por algo que dijiste, por algo que hiciste. Eso puede ser un evento traumático para un niño. Porque recordemos que cuando somos niños tenemos la mente pura, todavía no tenemos muchos conceptos. Entonces el que se burlen de nosotros, para nosotros el concepto de burlar lo acabamos de aprender, es cómo se está burlando de mí mi familia. O sea, no lo tomamos como carrilla, como confianza, carrilla. No, lo tomamos como, ¿cómo se burló de mí por esto? Entonces tengo que cambiar, tengo que ser de otra forma. Y a raíz de ese evento empiezas a ser algo que no eres, empiezas a ser la persona que tú crees que ya no se van a burlar de ella. ¿Sí me explico? Entonces no tiene que ser algo tan dramático como
perdí a mis padres en un accidente o, ¿sabes? Algo mucho más dramático, no tiene que ser tanto así. Claro que lo dramático pues también mucho más grande puede ser el trauma y la huella que deje, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que, porque a veces no son cosas tan grandes, llegamos a decir, no, pues yo no tengo traumas, no me acuerdo de nada, y no nos damos cuenta de esas pequeñitas cosas que sí nos traumaron y que nos cambiaron. Y yo creo que ahí es cuando más pasan desapercibidos los traumas y no sabemos ni siquiera que tenemos que trabajar en ellos, no sabemos ni siquiera que hemos adoptado esa personalidad por un trauma cuando ni nos acordamos. Yo tengo súper mala memoria para mi niñez, para mi infancia, pero también soy de la idea de que no tienes que acordarte exactamente del evento, ¿sabes? Del evento traumático. No tienes que decir, es que en tal fecha mis padres se burlaron de mí por esto. O sea, yo soy de la idea que no, porque si no yo estoy jodida, porque no me acuerdo de muchas cosas. Pero soy de la idea que si tienes algo en tu personalidad que te hace sentir incómodo en tu identidad, por ejemplo, el hablar en público, el no abrir tu corazón, esas cosas que te incomodan, que no te dejan amar, que no te dejan a lo mejor grabar un video si eso es lo que quieres hacer, porque no, qué pena, ¿qué van a decir? Estoy tan familiarizada con ese porque ese me pasa a mí. Entonces, con el simple hecho de que tú detectes esos sabotajes en tu personalidad, eso que tu misma personalidad te está generando, bloqueos, nervios, límites, pues ahí podemos saber que no viene de nosotros, que pasó algo y decidimos cambiar, decidimos convertirnos en eso, decidimos protegernos, no. No voy a hablar en público, no voy a grabar videos porque ¿qué tal si me dicen esto? ¿Qué tal si opinan aquello? Eso es un trauma. Todo lo que no te deje fluir en tu personalidad, podemos saber que es un trauma. Entonces, con ese simple hecho de saberlo, ya podemos empezar a trabajar en él. No necesitamos saber la causa para reparar el daño, sanar el trauma. Eso es lo que creo yo. Ahora, vamos a profundizar un poco más en por qué parece identidad el trauma. Porque el trauma deja muchas secuelas. El trauma deja creencias, deja reacciones automáticas, actitudes automáticas, patrones repetidos, como creencias de que no valgo, yo no puedo hablar en público, me van a dejar, necesito tener el control. Ya son creencias establecidas por el trauma, por el evento. A raíz de esto, de que se burlaron, creo que no soy suficiente. ¿Sabes? Ya lo vuelves una creencia y creencia se vuelve tu identidad. Si tú lo crees verdad, ya se vuelve parte de ti. Ahora con las reacciones automáticas, las actitudes que tomamos, la ansiedad, el miedo, el que lo sientas, ¿cómo no va a parecer identidad esto? Hasta te puedo estar diciendo esto y puedes estar diciendo de qué me hablas, se siente real, es mi verdad, pero no es la reacción automática que dejó el trauma. El miedo, la ansiedad, ¡ay! Se estarán riendo de mí. Ya, nomás con que alguien se ría, no importa que ni siquiera está hablando contigo, pero sientes, ¡ay! Ya se están riendo, ¿será de mí? ¿No será de mí? La ansiedad, el miedo, el callarte, huir, son cosas que haces en el instante porque sientes eso y por eso te crees el trauma, te crees ese personaje que crea el trauma. Estás personificando ese sentimiento. Y pues los patrones repetidos puede ser, por ejemplo, escoger los mismos tipos de pareja, los mismos novios, las mismas novias. Puede ser a lo mejor roles que siempre tomas, el que tengo que hacerlo yo, si no nadie lo hace bien, ¿no? Pueden ser formas de protegerte y de nuevo, de tanta repetición, pues ya crees que esa es tu esencia, ya lo das por hecho, así soy yo y ya ni siquiera intentas cambiarlo, por eso parece identidad, porque ya empiezas a creer que eso en lo que te convertiste eres tú, pero en realidad
es tu herida operando tras bambalinas. Entonces, ¿cuándo empieza la liberación? Es decir, ¿cuándo puedes empezar a liberarte de tus traumas? Yo siento que la liberación empieza cuando te vuelves consciente de ellos. La conciencia de ellos te libera. Porque a veces ni te das cuenta que tienes estos traumas. A veces ni estás consciente que no estás actuando desde tu verdad. Porque precisamente estás identificado con tu trauma. Piensas que eso eres tú. Entonces, ¿cómo lo vas a liberar? ¿Cómo lo vas a tratar si eso es lo que piensas que eres? Por lo tanto, uno de los pasos más importantes es volverte consciente de ello. ¿Cómo te vuelves consciente de ello? Ahorita lo decía anteriormente, creo. En el momento que algo te está saboteando, te está haciendo sentir ansioso, con miedo constantemente, que se hace patrón aprendido, ahí puedes identificar que es un trauma. Una creencia que te sabotea, ahí puedes identificar que es un trauma. Todas aquellas cosas que me sabotean no nacieron de mí, no son parte de mí. Esa no es la naturaleza de ningún humano. Cuando somos niños operamos con naturalidad de muchas formas. Pero si notas a los niños que han pasado por traumas, porque ya esa naturalidad cambia, se tapa por la nueva identidad, por el nuevo personaje. Entonces, cuando ya identificas el trauma o las cosas que haces a raíz del trauma y puedes decir, es el trauma, no soy yo, no lo voy a pelar, quiero volver a mí, ahí es donde empieza la liberación. Porque en cuanto ya lo identificas, ya estás fuera de él, ya lo estás señalando, ya no estás dentro del trauma. Porque en realidad el trauma no necesita que lo pelees. Actúas como el personaje que dejó el trauma, reaccionas de cierta manera y ahí te estás peleando contigo mismo. Ay, soy un imbécil, ¿por qué volví a actuar así? ¿Por qué volví a cerrar mi corazón? ¿Por qué me volvió a dar ansiedad el hablar en público? Y no. O pelearte en el sentido de que no, pues es que sí, fue un evento traumático, tengo derecho a estar así. No, pues, o sea, sí tienes derecho, pero ¿quieres tener la razón o quieres tener paz en tu vida de nuevo, no? Hay que tomar la decisión primero, ¿no? Porque a veces el sentir las emociones, el aferrarte a tu trauma es parte del duelo, lo que me lleva a los siguientes pasos. Primero identificas el trauma, después lo acompañas, como un cierto duelo, una validación del por qué tienes el trauma, como acompañarte para decirte a ti misma que ya no necesitas esa protección, ya no necesitas esa armadura, ya no necesitas continuar con ese personaje. Como un tiempo de reflexión para ti, realmente ser honesto contigo mismo y reflexionar sobre tus traumas, reflexionar sobre todas esas actitudes que quieres trascender a raíz de un trauma. Y dices, órale va, es momento de soltarlo. Eso es lo que sigue, soltarlo. Ya, hacer la decisión, yo ya no me voy a identificar con el trauma, ya quiero empezar a actuar desde mi ser. Entonces, un trauma no necesita que lo pelees, solo que lo identifiques, lo acompañes y lo sueltes para que deje de dirigir tu forma de ser y vuelvas a tu esencia. Ahora, recordemos que los traumas dejan esas actitudes automáticas, esas creencias, esos patrones repetitivos, lo cuales son hábitos que dejó el personaje en el que te convertiste. Entonces, ya que soltaste el trauma, ya que lo acompañaste y tomaste la decisión de soltar, toca revertir los hábitos que dejó ese personaje. Está la hacha nomás. Tienes que comprometerte un ratito, así como, oye, por años actuaste desde ese personaje, obviamente vas a tener hábitos. Si te llevó años llegar hasta aquí y hacer todas esas cosas en automático, imagínate lo que requiere revertirlo. Claro que no va a necesitar la misma cantidad de tiempo revertirlo.
va a tomar la cantidad de tiempo que tú quieras. Por eso te digo que lo tomes en serio. O sea, que realmente te comprometas y no te enganches luego con el hábito. No, es que yo no puedo hablar en público, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Eso es engancharte así, no puedo, no, es que no, es imposible salir de aquí. Eso es engancharte, no es, te lo tomas en serio y en cuanto te empieces a sentir así, te dices, ¿cómo chingados no? Sí. O te dices lo que tú necesites, es que yo me hablo así. Este video, por ejemplo, de traumas, lo he intentado grabar como 3 veces. Esta es mi tercera vez, la tercera es la vencida. Y yo sí me digo a mí misma, ¿cómo chingados no? Porque yo tengo el trauma del rechazo. Tengo mucho miedo al qué dirán. Entonces grabar videos, hablar en público, por eso son ejemplos que doy tan seguido. Todas esas cosas a mí me trauman. Pero entonces yo, por ejemplo, he tomado la decisión en serio de no hacerle caso a mi trauma. O sea, todavía tengo secuelas de mi trauma, pero he visto la evolución. Por eso comparto estas cosas. He visto la evolución impresionante. O sea, yo duré años queriendo subir videos y no los subía porque no me gusta. La luz, el otro, el chagalá, y puras excusas del trauma, del personaje traumado. Y ahora subo 2 videos a la semana, subo TikToks. Todavía hay secuelas del trauma, sí, pero es lo que les digo, les va a tomar el tiempo que ustedes quieran. Yo entre más me lo tomo en serio, más ese personaje se va desvaneciendo y va desvaneciendo más rápido. O sea, puedes ver cambios en automático. ¿Por qué? Porque tú nunca fuiste el personaje, punto. O sea, nomás es una realización y dices, caray, es cierto, nunca fui eso, nomás estoy ahí agarrado, aferrado al personaje. Pero no soy eso, entonces sí puede haber un cambio drástico de la noche a la mañana. Pero de nuevo, tu cuerpo tiene hábitos, entonces toca revertirlos. ¿Y cómo se revierten? Ahorita les digo. Déjenme seguir con mi figura. Porque por más que le quiero quitar estas arruguitas, no se le quitan. Pero bueno, la manera de revertir los hábitos que dejó el personaje traumado, vamos a llamarle así de ahora en adelante, o al menos lo que a mí me ha funcionado, realmente es muy sencillo. En cuanto tú estés detectando que estás cayendo en alguna de las creencias del personaje, alguna de las actitudes automáticas, reacciones automáticas del personaje, alguno de los patrones repetitivos del personaje, en ese momento te vas a detener, te vas a recordar, es el trauma, es el personaje, no soy yo, no es mi verdad. Yo ya no quiero actuar desde ese personaje, quiero actuar desde mi autenticidad. Eso es lo que te vas a recordar. Te detienes, te recuerdas que no eres el personaje traumado y por supuesto no lo alimentas. ¿A qué me refiero con no alimentarlo? No te enganches con el personaje, no le digas te tienes que ir, no te digas, ay, ya estoy actuando desde aquí, ya me estoy creyendo el personaje otra vez, soy un fracaso. No lo alimentes, no te enganches con él. Distráete, haz lo que tengas que hacer, pero no te enganches con él. Tráete al presente, a lo que estés haciendo en el presente, así como yo, jugando con la plastilina, te traes aquí. Salte de tu mente en ese momento, porque el personaje solo vive en tu mente, no es tu verdad, no es tu naturaleza. Entonces es sencillo revertir el hábito, ¿no? Te detienes, en cuanto te caches cayendo en el hábito, te detienes, te recuerdas que no eres ese personaje, te sales de tu mente y te pones a hacer otra cosa. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Insisto, por eso les digo que es cosa de que lo tomes en serio, de que sí seas disciplinado, de que, ok, en cuanto caiga en el personaje, me recuerdo, yo no soy eso y hago otra cosa. Porque de nuevo, es muy fácil caer en el berrinche, en lo conocido, porque ahí ya nos acomodamos. Pero realmente somos felices desde ahí. Piensa en esas cosas para tomarlo en serio. Y bueno, para finalizar,
les quiero compartir 5 ejemplos de traumas comunes y cómo aplicar este procedimiento que les acabo de compartir para revertirlos. Es decir, lo que acabamos de decir de que te detienes, te distraes, te sales de tu mente en cuanto te caches en el hábito, te voy a dar 5 ejemplos de traumas comunes y cómo es que yo los revertiría al menos. El primer ejemplo de trauma es de no sentirse suficiente. Esto aplica en personas que crecieron con crítica, comparación, exigencias y pues el hábito que deja generalmente es que viven con culpa, que se autoexigen mucho, que se les impregna la creencia de que no soy suficiente. O tendré que decir, se nos impregna la creencia de no soy suficiente. Estoy con ustedes. Cuando te pones a reflexionar, realmente te das cuenta que tienes mucho más traumas de los que creías, la verdad. Pero bueno, el caso es que esos son los hábitos que deja. Entonces, ¿cómo lo reviertes? Pues cada vez que aparezcan los hábitos, cada vez que te sientas muy culpable, cada vez que te estés autoexigiendo exageradamente, cada vez que estés teniendo el pensamiento, la creencia de no soy suficiente, cada vez que suceda eso, pero así, muy disciplinadamente, te vas a detener, respiras profundo si tú quieres y te dices, no es mi ser, es el trauma. Eso no es mi ser, es el trauma. Te enfocas en eso hasta que te veas totalmente sumergido en ese pensamiento y ya fuera de la otra creencia, fuera del otro hábito, fuera de la culpa, fuera de la autoexigencia, fuera de tu mente en general, ya estás solo en ese mantra, solo en ese pensamiento. Ya que solo estés en eso, ya te distraes con otra cosa, te traes al presente. Vas a ver que poco a poco va a perder fuerza el trauma. El personaje traumado por no ser suficiente, ese personaje pierde fuerza, ya no va a existir porque ya no va a tener quien lo sostenga, necesita de ti para sostenerse, necesita de ti para existir. Entonces cuando le dejas de poner atención, cuando dejas de actuar desde ahí, se va desvaneciendo poco a poco, cada vez más, con más rapidez, dependiendo de qué tantas ganas le eches. Pero es muy importante que le empieces a dar poder a el recordatorio, al mantra, a eso que ahora sabes, ¿no? Eso no soy yo, es el trauma. Te enfocas en esa creencia ahora, pero no es una creencia, es una verdad. Solo que parece una verdad la creencia ahorita por tantos años que creíste en eso, tantos años que has tenido ese hábito. Por eso es lo que parece verdad, pero tu verdad está ahí, intacta, esperando a que reconectes con ella. Pero bueno, pasemos al siguiente ejemplo, ¿te parece? El trauma de abandono. El trauma que tenemos la mayoría de los mexicanos. Este trauma surge cuando en la infancia se sintió ausencia emocional, inestabilidad o desconexión también. Estas cosas que hayas sentido en tu infancia se genera el personaje traumado por el abandono. Ese personaje que está bien traumado de que el novio me va a engañar y me va a dejar. Y así estás. Así estaba yo en todos mis 20s, bien tóxica por mis traumas. Agarrándome del chongo, pensando lo peor cuando no me contestaban, que si ya me engañaron, que si ya de seguro tuvo un accidente. Ese es el personaje traumado por el abandono. Hay otras formas que también actuamos por este trauma, ¿no? Pero a mí en lo personal me pasó eso. Bendito Dios, ya es un trauma bien trabajado, bien trascendido. De la siguiente manera. Como los hábitos que deja es la ansiedad en las relaciones, el miedo a perder a alguien,
el apego súper fuerte, como son ese tipo de hábitos, pues entonces cuando sientas esa ansiedad, cuando sentimos esa preocupación excesiva, esas no puedo estar sin él ahorita, no puedo estar sin saber de él o de ella, o no puedo estar así, o simplemente cuando sientas esa ansiedad, pones tus manos en el pecho, respiras profundo y suave, porque recordemos que la ansiedad hace que respiremos así, como muy rápido. Entonces, cuando uno está relajado, está respirando suave, entonces respira suave. Poco a poco, si estás respirando muy rápido, primero que sea esto en caso de que la ansiedad sea muy fuerte, ¿no? Porque a veces la ansiedad es bien fea. Parece tu única realidad y parece imposible salir de ahí. Entonces la respiración es muy importante para calmar ese sentimiento. Entonces te pones la mano en el pecho, empiezas a respirar profundo y te dices, estoy a salvo, no soy esa niña abandonada, eso es el trauma, no soy yo, estoy aquí, ahora, a salvo. Algo así te dices de nuevo para recordarte que esa ansiedad que sientes no es tu esencia, no es una reacción natural. Sí, es una reacción automática, pero no es una reacción que nació contigo. Es una reacción que se formó a raíz de algo, no es tu naturaleza real. Entonces, con la mano en el pecho, respiración prolongada, te repites algo que te recuerde que esa ansiedad no es tu esencia y le dejas de marcar al novio. No, sí, te detienes de cualquier hábito que estés haciendo por ansiedad. Es que no puedo dejar de llamarle porque hasta que me conteste o X, Y, Z la acción que estás tomando. Te detienes y te pones a hacer otra cosa. De nuevo, te distraes con lo que quieras. Con plastilina, por ejemplo, para salirte de tu mente, para salirte de los pensamientos que perpetúan la ansiedad. Los pensamientos lo hacen peor y es que estar acá lo intensifica más. Entonces, haz lo que sea para salirte de tu mente. Salirte de tu mente es solo dejar de ponerle atención. Ya no le des atención, dale atención al presente, a tu respiración, a calmarte, ay, me voy a hacer un tecito, hasta me voy a poner a ver TikTok, nomás para salirte del hábito precisamente y revertirlo. Eso que hacemos con la mano en el pecho y la respiración prolongada, eso es lo que va a reentrenar el sistema nervioso, a no sentirse ansioso en los momentos en donde no sabes del novio o lo que sea. En cuanto tu cuerpo ya se acostumbre ya a distraerse de esa ansiedad, a autorregularse, esa va a ser tu nueva realidad, tu nueva costumbre, lo cual es tu naturaleza. Nuestra naturaleza es estar en paz, no es estar en ninguna emoción constantemente. Aunque las emociones son naturales, no es natural quedarse en una emoción constantemente. Pasemos a otro ejemplo entonces. El siguiente ejemplo es el trauma de rechazo. Ese trauma lo tengo yo, ya lo estoy casi trascendiendo. Este trauma proviene de momentos donde fuiste juzgada, ridiculizada, ignorada. Este es el trauma que se te puede generar por la carrilla. Y los hábitos que deja normalmente son el evitar hablar. O sea, no solo en público, sino evitar hablar en general con alguien, mostrar tus sentimientos, mostrarte auténticamente porque ya te mostraste una vez auténticamente y se burlaron de ti o te ignoraron, te rechazaron. Y también puede dejar una necesidad de aceptación. Por eso yo digo que tengo este trauma porque necesito que acepten mis videos, necesito que, ¿sabes? Pero ahora sé que no soy eso.
Y lo que he hecho para revertirlo aquí se los he compartido 1000 veces. Quiero grabar un video y está ese personaje traumado por el rechazo. Lo detengo y le digo, hoy no, continuemos con el video. Y así continúa hablando. Y entre menos lo escucho, más se va al fondo el personaje, al fondo. Y de repente estoy hable y hable con ustedes y digo, ya llevo un ratillo hablando. Y luego vuelve y luego se va otra vez. Y luego lo escucho otra vez y así. Pero antes era un constante escuchar al personaje traumado por el abandono. Y era creerle más a él que a mi propia esencia. Por eso no subía videos, no me atrevía aunque los grabara, buscaba cualquier excusa para no exponerme por el miedo al rechazo, por miedo que me vayan a rechazar, a que se vayan a burlar de mí, ¿qué van a decir de mí? Pero entonces lo que debemos de hacer cada vez que nos queramos ocultar, cada vez que no queramos grabar un video, cada vez que no queramos hablar en público, nos detenemos, respiramos y nos decimos, mi verdad, mi autenticidad no depende de la opinión de otros. Y continuamos con la actividad. Es decir, si vamos a hablar en público, nos vamos a atrever a hablar en público, con todo y los nervios. Si queremos grabar un video, vamos a grabar el video con todo y los nervios. Y si a lo mejor no se puede todo de un jalón, a lo mejor nomás te atreves a decir hola, buenos días en un grupito chiquito, ¿no? Mostrarte más. No tienes que empezar haciendo cosas grandes, puede ser algo pequeño, algo donde te muestres tal cual, donde muestres tu autenticidad, tu cariño. A lo mejor cerraste tu corazón, entonces mandas un mensajito auténtico, algo que realmente quieras enviar, un pasito a la vez para que vayas avanzando cada vez más, porque si nos detenemos de hacer las cosas, vamos a estar reafirmando la creencia de que no podemos. Vamos a estar reafirmando el hábito, vamos a estarle dando la razón al hábito, por así decirlo. O sea, nos vamos a decir a nosotros mismos, ¿ves? No puedo hablar en público, no puedo subir el video, pero si avanzas un pasito cada vez más, eventualmente te vas a demostrar que sí puedes y vas a recordar que esa nunca fue tu verdad, el estar limitado, el sabotearte, más en las cosas que sabes que quieres hacer pero no las haces por nervios, por miedo, mucho más esas cosas. Pasemos al siguiente hábito entonces. Esto me está quedando horrible. El siguiente ejemplo es el trauma de violencia emocional. Este surge a raíz de gritos, manipulación, humillación, silencios agresivos, y los hábitos que normalmente deja son vivir en alerta, hipervigilancia, tensión en el cuerpo, porque vives en ambientes muy tensos, muy densos, muy oscuros, donde sabes que tienes que estar alerta todo el tiempo. Entonces, cuando te sientas tenso, cuando te sientas súper alerta, especialmente en lugares donde estar alerta no es razonable, como en tu casa en la noche a gusto, especialmente en esos momentos es muy importante la respiración para relajarte. Relajar los hombros, que se quite esa tensión de los hombros. Respirar largo y prolongado también. Eso para que tu cuerpo aprenda que no está en peligro. Aprenda a revertir el hábito de creerse en peligro todo el tiempo. Entonces haces respiraciones largas y prolongadas y de nuevo te distraes. Continúas con tu día, lo que sea que estés haciendo. Lavando trastes, en el tráfico, en tu trabajo, que estás así como alerta. Ya conoces a todos, ya sabes que tu jefe no es tan gacho. O si sí es gacho, o sea, ese es problema de él. Si sí estás como en un ambiente hostil y es inevitable, trata de relajarte de todas formas, relajar los hombros, porque de todas formas es inevitable. Tienes que estar ahí, al menos que tu interior esté en paz, que tú estés plantado en tu ser. No hay otro lugar con más paz
más que tu ser. Entonces, primero trata de relajar los hombritos y enfócate, concéntrate en tu trabajo, tráete al presente simplemente. Ponte a hacer manualidades, escucha música. El chiste de nuevo es romper el hábito, salirte del hábito de sumergirte a la atención, entregarte a las emociones de alerta, las actitudes alertas. Ese es el chiste para revertir el hábito poco a poco y volver a tu esencia, a tu naturaleza. Ahí es donde vas a encontrar toda la paz que necesitas, toda la sabiduría, la estabilidad. Pero bueno, pasemos al último ejemplo. Finalmente tenemos el trauma por pérdida, muertes, rupturas, cambios bruscos, mudanzas, enfermedades. Eso puede generar un trauma también, obviamente. Y el hábito que suele dejar es cerrar el corazón, desconfianza, miedo a sentir. Ahí es cuando te cierras. Cuando dices, yo ya no voy a volver a amar a nadie porque ¿qué tal si se me muere? Yo ya no voy a sentir porque esto se siente súper feo. Esos son los hábitos que deja. Entonces, cuando notemos que nos cerramos, que no queremos abrir el corazón, que no nos queremos dejar fluir aunque queramos, por ejemplo, enamorarnos o lo que sea el caso, cuando nos cachemos en ese límite, en esa creencia, de nuevo podemos llevar las manos al corazón, ser muy honestos con nosotros y decirnos, puedo sentir sin perderme, puedo sentir y seguir siendo yo. Y si me lastiman, pues me lastiman. ¿Cuál es el problema? Pero no voy a dejar de vivir las cosas que quiero vivir. Yo genuinamente quiero volver a vivir el amor, quiero volver a sentir eso. Entonces me recuerdo, puedo sentir sin perderme, puedo sentir sin perderme. Esa frase le recuerda al cuerpo que no es peligroso sentir. Para eso es el recordatorio. Recordar, no soy el trauma, soy mi ser, mi esencia pura. Soy lo que era antes de este personaje traumado. Recordarnos eso constantemente, hasta que un día ya vivimos desde nuestro ser, no desde el personaje. Esos fueron mis ejemplos. Son muy repetitivos, pero porque eso esencialmente es lo que se tiene que hacer, solo detenerte en cuanto te caches en el hábito, decirte algo que te recuerde a tu ser y salirte de tu mente, traerte al presente para no seguir alimentando al personaje. Porque en general el hábito es solo actuar desde el personaje. Entonces, tenemos que hacer lo que sea para dejar de actuar desde ahí. Aunque eso es lo que se sienta natural al principio, ya tenemos que dejar de actuar desde ahí. Esa no es nuestra naturaleza. Lo que intentamos hacer es regresar a nuestro ser. Sanar un trauma no es arreglarte, es regresar a tu esencia. Es dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el ser, desde tu autenticidad, desde lo que realmente eres. Eso es sanar trauma. Por eso, el revertir el hábito de actuar desde tu personaje, para que puedas vivir una vida auténtica en tu verdad y no desde algo aprendido, no desde algo que creaste para protegerte cuando ya ni siquiera necesitas protección. Y ya terminé el dinosaurio, no me quedó para nada igual al que vi en internet, pero se le hizo la lucha. ¿Sí se enfoca o no se enfoca? No veo. ¿Sí se enfoca, no? No se parece nada a lo que vi, pero se hizo el intento, chamacos. Pero bueno, esa fue mi charla sobre los traumas. Espero me haya dado a entender, espero no haya sido tan repetitivo. Traté, según yo, de sacar ejemplos, pero la verdad que los únicos ejemplos que tengo dominados pues son los propios. Entonces puede ser que algunos traumas me costaron más que otros, pero en general espero que esto te haya ayudado de alguna manera, al menos que te haya ayudado a hacerte compañía. Con eso tengo. Pero bueno, te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.